David, vamos a hacer contacto de inmediato con Teresly Malavé. Ella es la abogada, hace parte de la defensa de Rocío San Miguel, una de las presas políticas de Venezuela que fue liberada ayer y que pudo regresar a su país, a España. Fue una de esas primeras personas que se pudo confirmar oficialmente que había sido liberada después de estar presa por el régimen venezolano y ya, como usted lo dijo, Luisa, se encuentra en territorio español. Señora Malavé, bienvenida a Noticias Caracol en vivo. Muchísimas gracias, David y Luisa. Les saludo y aprovecho de agradecer la oportunidad. No, mire, abogada, yo quisiera preguntarle por Rocío. Fue una presa política del régimen venezolano, pero antes de preguntarle por Rocío, me doy cuenta que usted es venezolana. Sí. ¿Usted cómo ha vivido lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, pero también en los últimos días desde el 3 de enero? Sí, bueno, en los últimos años realmente esta situación se ha venido agravando en lo que respecta. Yo soy defensora de derechos humanos, tengo una organización de derechos humanos también, y en lo que respecta a la vigencia y el respeto a los derechos humanos, pues se perdió absolutamente. Aquí vivimos aterrados por lo que pueda suceder, aterrados por el día a día, por la persecución, por la inseguridad jurídica, pero en lo que respecta al 3 de enero en adelante no puedo hacer ninguna referencia porque hay una ley que fue publicada justamente ese día, cuyo artículo 5 establece que todo el que haga referencia, apoye, celebre lo que sucedió entre el 3 de enero y estos días, pues sencillamente va a ser sometido a procesos penales. Sí. Dice el artículo que con garantías del debido proceso, pero esas garantías tienen aquí en el país mucho tiempo suspendidas. Entonces yo preferiría no hacer ninguna referencia por mi propia seguridad y por la seguridad de mi familia. Muy bien, ahora sí, pasemos al lado de Rocío San Miguel, expresa política del régimen venezolano. ¿Cómo está ella? ¿Cómo le fue en su viaje? Está bien, gracias a Dios está bien. Ya está en España, pudimos tener la primera reunión, fue el día cuando Rocío fue liberada. En esa conversación lo que se habló fue muy emotivo. De repente lo que la referencia que hicimos en el ámbito jurídico fue única y exclusivamente en qué condiciones salió, pero en ese momento ella desconocía. Sin embargo, pues no cabía de la alegría, me manifestó, todavía estoy en shock. Y yo eso se me grabó porque, bueno, porque no era para menos. Ella salió junto a 5 españoles más y gracias a Dios ya se materializó esa libertad. Luego tuvimos una segunda reunión desde el punto de vista más jurídico, su otro abogado y yo, y con ella, ¿no? Su otro abogado, que es Juan Luis González, haciendo referencia pues a la situación como queda aquí con relación a ella. Hoy nos acercamos al tribunal, todavía no hay una decisión completa en el expediente y por eso no la pudimos ver. No tenemos conocimiento entonces exacto de las condiciones por las cuales y en las cuales salió Rocío, pero aquí no queda otra que celebrar por todo lo alto esa libertad y esa salida de Rocío de esa prisión que fue tan, pero tan injusta, nunca jamás merecida, ni por ella ni por el resto de los presos políticos. Y bueno, lo que sí es que más que por ella misma, lo que hoy pudimos hablar es su preocupación por el resto de los presos políticos en el país que ya alcanzan una data. Nosotros como organización de derechos humanos, junto con Justicia, Encuentro y Perdón y Comité de Familiares por los Presos Políticos, teníamos contabilizados 1.200. En este momento tenemos más de 1.300 y mucha información por procesar, porque la gente con ocasión a estas libertades ha enviado la información, gente que no quería aparecer en la lista de presos políticos y es perfectamente válido. Entonces, bueno, estamos en esa, corroborando sitios de reclusión y si ciertamente los expedientes tienen carácter político. Sí, señora Malavé, si no estoy mal, desde febrero de 2024, Rocío estaba recluida en el centro de detención del cual ya salió. Cuando usted habló con ella le pudo decir cómo eran los días allá, cómo la pasaba, qué le hacían. ¿Pudo hablar de algo con ella sobre eso?
No, realmente a lo único que hicimos referencia, porque bueno, ¿y cómo está tu salud? Yo les quería decir pues que desde el mismo momento que Rocío fue aprendida, nunca se le permitió visita de abogado. Ella fue aislada desde ese mismo momento y ya casi 2 años de detención, porque los cumpliría el 9 de febrero, pero gracias a Dios pues ya salió. Hicimos referencia fue a su salud. Rocío fue en ese interín de estar presa sin que nosotros nos enteráramos, pero bueno, menos mal que sucedió así. Fue operada 2 veces del brazo porque ella tuvo una fractura en el hombro y eso tuvo una consolidación viciosa por el tiempo que se tardaron en procurarle atención médica. Luego entonces fue operada, quedó algunas secuelas de esa operación o creo que no hizo bien la rehabilitación y tuvo que ser intervenida nuevamente. Entonces, bueno, nos enfocamos mucho en el tema de la salud. El ánimo de ella, Rocío es una persona con mucha templanza, ¿no? Allí la que estaba más bien entre todos los que estábamos reunidos con mucha emotividad era yo, porque Rocío es mi amiga mucho antes de esto, pues, y no, yo decía, Dios mío, qué bueno que ya por lo menos está fuera y por lo menos estoy hablando con ella después de tanto tiempo. Pero ella sí, con mucha fuerza y como con risa, muy, muy, muy alegre, diciéndonos que había sido operada 2 veces, pero que ella estaba bien, que ella estaba bien y que de ahora en adelante pues iba a estar mejor, iban a poder arreglarse las cosas. No hablamos de torturas, no hablamos de cómo lo vivió ella allá adentro, solo yo lo supongo. Una gente aislada durante tanto tiempo en una prisión en donde no puedes ver a nadie, eso sencillamente es que el aislamiento. Después de 15 días, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que es tortura. Imagínense 1 año y 11 meses. O Sí, sea, no debe haber sido nada fácil para ella. no, pero claro que no. Ni para ella, ni para sus compañeros españoles, ni para los que continúan en el helicoide. Ni su Mire, familia, pues. y su familia, allá voy también. Su familia, ¿cómo está? ¿Dónde vive su familia o dónde está? ¿La estaba esperando en España? ¿Cómo fue ese reencuentro? Sí, ella tiene familiares en España, tiene un hermano que es médico traumatólogo en España, es decir, que eso va a ser revisado y va a hacer sus terapias como tiene que hacerla allá en libertad, que es lo que no puede hacer, ¿no? Y el otro resto de la familia vive aquí en Venezuela. Entonces, bueno, la familia que vive aquí en Venezuela, vemos demasiado feliz porque lo importante, pues en este caso, realmente es ella que saliera, que esté bien, que avance, que se cure definitivamente y ojalá y Dios quiera podamos tenerla pronto de regreso en el país cuando esto se permita. Señora Malave, una vez, para hacer precisión, ¿ella en qué centro de reclusión estaba? ¿Rodeo o en el helicoide? En el helicoide, En en el... el rodeo no hay, en el rodeo uno, que si se quiere la cárcel más terrible que existe en este momento en el país, no hay mujeres. En el helicoide es que estaba interna ella. Se vin ubicado en el helicoide. El helicoide es enorme. El helicoide es una construcción que se hizo de cuando Pérez Jiménez y es enorme. El SEBIN ocupa, si se quiere, el 1% de esa enorme edificación. Allí también está la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, ella estaba allí, donde sí se albergan mujeres y hombres que están presos por razones, son presos políticos en su mayoría. Bueno, ella permaneció allí. Después que estuvo en la DGCIN, fue trasladada al SEBIN y allí permaneció hasta el día que salió. Señora Malave, una vez se da este anuncio de Jorge Rodríguez de excarcelar a varias, un número importante de personas, dice él textualmente, ¿qué procede? A usted la llaman agentes de inteligencia y a su abogado para decir, Rocío va a salir en libertad, la encontramos en algún momento, ¿usted se vio con ella o simplemente fue, la montamos al avión de camino a España? ¿Cómo fue la gestión una vez se anuncia la liberación? Bueno, no, en la noche anterior, nosotros, Juan y yo, cuando digo nosotros, somos sus abogados, que somos Juan y yo, recibimos la llamada de su hija, que nos dice, les tengo una noticia, creo que mamá va a salir mañana, porque ella a su vez recibió una llamada telefónica del centro de reclusión de Rocío, y bueno, ahí empezamos, Dios mío, ojalá, no sé qué, esa noche fue de mucha angustia. Al día siguiente a Rocío la trasladan
a la Embajada de España junto con los otros españoles, hicieron los trámites correspondientes y posteriormente directo al aeropuerto. En el aeropuerto se reúne con su familia y nosotros lo que hicimos fue reunirnos con ella a través de una llamada telefónica, porque hasta ese momento pues no se podía ver, ella estaba custodiada por autoridades del gobierno, ella y los españoles que fueron trasladados al aeropuerto. Luego sale vía Bogotá, Bogotá, España. Ya hoy es que llegó a España, me imagino súper cansada, agotada, en cualquier momento tendrá teléfono, pero ella tiene prohibición de hacer referencia a alguna declaración con relación al caso. Ella me Allá, dirá, sí, allá iba, y esa es una pregunta puntual, por eso me detengo ahí para que podamos desglosarla. ¿A ella la liberan o la excarcelan? ¿Por qué hago estas referencias? Porque si la liberan, sería una persona libre de hablar sobre lo sucedido, sobre lo que pasó posterior a eso, pero si la excarcelaron, pues salió del centro de reclutamiento, pero tiene unas prohibiciones al hablar. ¿Es el primer o el segundo caso, abogada? mire, es el segundo. Aquí no hay ningún preso político que haya salido con libertad plena. Ninguno. Todos con restricciones. No puede hablar, no puede rendir declaración de tal, no puede hacer esto, no puede. Todos salen con restricciones. Muchas veces nos han manifestado que es peor las condiciones. Bueno, y después dicen, no, peor es estar preso, no, peor la confusión. Pero el tormento continúa porque cuando van al tribunal es una angustia perenne, es un retardo en la atención que se le debe dar a estas personas. Es sumamente cuesta arriba llevar las condiciones que le son impuestas a los presos. Incluso haciendo referencia, porque bueno, en el caso de Rocío, obviamente tiene la forma de trasladarse al tribunal. Rocío vive en Caracas y estando aquí es más fácil, pero todas las personas que han sido excarceladas porque se les ha dado su boleta de excarcelación, tienen que presentarse en Caracas y son del interior, sumamente pobres, pero sumamente pobres, no tienen cómo trasladarse para acá y ahí viene el miedo. Yo defiendo también, bueno, represento muchas personas en estas condiciones y no hay posibilidad alguna que los jueces teniéndola legalmente sí, pero que haya voluntad del juez para colaborar en estas cosas y colocar la presentación de esa persona que vive en Mérida, el Zulia, Trujillo, todo a 9 horas de Caracas con las limitaciones económicas y además para trasladarse aquí a la ciudad, que no tienen ni dónde llegar, no hay voluntad de los jueces para ayudar. Ellos pueden colocarle la presentación en los estados de donde son, ¿ok? En los circuitos judiciales de los estados de donde son ellos. Y eso no se hace. De manera tal que de verdad que es un camino tortuoso, es otro camino tortuoso de seguir esta forma de libertad. Por eso nosotros siempre pedimos libertad plena y sin restricciones para todos los presos políticos. Es decir, las únicas personas de su boca, de la boca de Rocío, que podrían saber plenamente qué sucedió durante tantos meses recluida en el helicoide, son ustedes, sus abogados y su familia, me imagino. Pero Exacto. públicamente no va a poder hacer ninguna declaración sobre este delito de una retención por pensamiento político o por ser lideresa de derechos humanos o por haber puesto un obstáculo o contrapié al régimen. Así es, tienes toda la razón. De verdad, Luisa, es absolutamente difícil porque, bueno, porque la causa continúa. Entonces no se sabe qué consecuencias puede traer. Y vuelvo, por eso es que solicitamos libertad plena sin restricciones. Ella no va a poder manifestarle a ningún medio de comunicación ni a nadie, e incluso por estrategia jurídica uno tiene que medir si dice estas cosas o no. No se podrá saber. Señora Malavé, una vez ya se sabe toda esta información, que salen con restricciones de la justicia, del régimen venezolano, ¿cuál es el proceso de ustedes como abogados, de usted y de Juan, para que quede, como lo dice Luisa, 100% en libertad? Sí, en una libertad plena. Pero le agrego a eso, señora Malavé, se supone que posterior a una intervención militar de Estados Unidos tiene un tipo de control sobre las decisiones que puede tomar el régimen venezolano, pero no sabemos si eso abarca también al tema de los presos políticos.
Sí, bueno, realmente aquí el día de ayer el presidente de la Asamblea Nacional dijo que saldrían liberados un número considerable de presos políticos y para nosotros se convierte en que deben ser los 1.200 que tenemos registrados. Sin embargo, al día de hoy han salido 12. Se suspendió las liberaciones, se suspendieron, decimos nosotros, de este lado, o sea, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los abogados, porque así como defendemos a Rocío, Juan y yo, defendemos a un gran número de presos políticos, pero es que hay muchísima opacidad por parte del gobierno. O sea, si ellos dijeran, bueno, mire, hay que acercarse al tribunal, organizarse, no saben la cantidad de personas que amanecieron afuera de las cárceles familiares, pasamos la noche de ayer en vela, toda la noche preocupados esperando la información, por ejemplo, que salió el capitán Juan Carlos Caguaripano, que es nuestro defendido también, no, que se lo llevaron a un hospital al hospital militar a 5 militares y entonces los militares los tienen por allá y los van a soltar y corriendo a todo el mundo. Esto es consecuencia de la falta de información por parte de ellos que incide en la estabilidad y tranquilidad de las familias. Y hablo de Rodeo uno, pero también en Tocorón, que alberga más de 260 presos políticos allá. Bueno, las familias todas en la calle, aquella angustia, eso no está bien. O sea, se suspendió las liberaciones. Bueno, mire, se suspendió las liberaciones. Continuamos, bueno, continuamos, pero todos están con la esperanza de que las cosas van a cambiar a raíz de los anuncios de ayer y que, bueno, van a obtener su libertad. Y las libertades aquí no necesariamente tienen que pasar por el tribunal. Aquí sencillamente el gobierno dice quién va preso y quién sale, porque la llave la tienen ellos. Entonces, ¿qué se agradece? Pues información y que esto se haga de manera plena y coordinada para que se acabe esta zozobra y este sufrimiento de todo el mundo en Venezuela. Aquí en Venezuela todos somos presos potenciales. Y ese es el motivo por el cual uno se aboca definitivamente al tema de los presos políticos, porque existen otros tipos de problemas, obviamente, de salud, de servicios públicos, pero tenemos un enfoque en eso porque todo el mundo siente esa inseguridad jurídica de no poder acudir, esa ansiedad y esa desesperanza de no poder acudir ante los entes gubernamentales como Defensoría del Pueblo, Fiscalía, tribunales, porque nada se resuelve en esos lugares. Claro, mire, abogada, ¿cuándo se estima, si es que se puede, el regreso de Rocío a Venezuela? Y claro, ¿bajo qué condiciones? ¿El llamado del tribunal o cuál? Sí, bueno, no hemos hablado de eso todavía. Realmente yo creo, y si me preguntan a mí, bueno, es que ella se tiene que venir, yo le diría que se tome su tiempo y que recupere su salud, porque ella puede tener mucha templanza, pero a cualquier ser humano le debe afectar enormemente en su sentimiento, en su psiquis, en sus cosas, eso que ella vivió, además porque fue excesivamente injusta. Si yo no cometo delitos, si yo me porto y cumplo las leyes en mi país, ¿por qué yo tengo que ir presa y de esa forma, aislada, sin comunicación y todo lo que le pudo haber sucedido a Rocío? Entonces yo le diría, tómate tu tiempo, cúrate, recupérate y bueno, se verificará con el momento político para que ella pueda volver. No hemos conversado eso. Ojo, esto que yo les estoy diciendo es mi opinión, pero eso no lo hemos conversado porque apenas está llegando allá a España. Señora Malavé, usted también mencionaba que hace parte de la defensa de uno de los hombres que, leyendo un poco sobre toda esta historia de los prisioneros políticos en Venezuela, es importante, y es el capitán Caguaripano. Él ya fue liberado, ya fue excarcelado. Mira, David, qué bueno que me preguntas, porque ayer, bueno, yo realmente no manejo mucho las redes con estas informaciones y resulta que habían dicho que sí salió, que lo fue. No, no, se los digo con propiedad. Estuve ayer hasta la noche con la cuñada de él, Alexandra, paradas en la puerta. Yo me vine a las 9 de la noche, Alexandra se quedó hasta las 6 de la mañana y no ha sido liberado. No han sido liberados más nadie, ni los policías metropolitanos, que son los que tienen muchísimos más años presos aquí y que todos los venezolanos añoramos esa libertad. Porque si hay una prisión injusta es esa también.
que tengan 20, ¿desde qué? 2004, tienen 21 años presos y de verdad siendo inocente. Un muchacho, uno de esos muchachos entró a los 26 años y está en una de las cárceles también más espantosas del país, que es el Fénix Lara, en Barquisimeto, a 1000 horas de Caracas, de su familia que vive en Vargas. O sea, de verdad no ha salido más nadie. Han sido 12 nada más y agradezco esa pregunta porque Juan Carlos, aprovecho este canal para decir, Juan Carlos Caguaripano no ha salido. La gente está celebrando la libertad de él y de los policías metropolitanos y no han salido. Mire, abogada Teresli, ¿cuál es? Porque vemos que el procedimiento para los 12 que han liberado, ustedes que ya lo conocen también, es muy de que los sacan como en incógnito y los llevan a otras zonas de Venezuela. ¿Cómo es el real procedimiento de lo que ustedes han podido notar, incluso usted estando afuera de las instalaciones del helicoide? Sí, bueno, en esta oportunidad el Biagio Pilieri y Enrique Márquez, que son dos conocidos políticos venezolanos, les dieron la boleta de excarcelación y le dieron las boletas de excarcelación y los trasladaron a Altamira, una zona de Caracas distinta. ¿Por qué? No se sabe. Es una cosa, una locura. Nosotros vivimos adivinando qué es lo que está pasando, por qué hacen esto, por qué pasa aquello, pero no podemos, ha pasado en otras oportunidades, ha pasado que hemos estado en la puerta y resulta que ahora están en el aeropuerto, no en el caso de Rocío, pero sí en el caso de Loren Salea, quien también me correspondió representarlo jurídicamente con Juan. Y con su mamá en la puerta del helicoide y resulta que nos llamó desde el avión de España con el embajador. O sea, esas decisiones los toman ellos en el momento. El procedimiento legal que establece la norma es que llega la boleta de excarcelación a su centro de reclusión y sencillamente salen para los que están penados. Y los que están procesados y se les otorga la libertad, no saldrían del tribunal. Pero aquí no funciona según esté establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Teresli Malavé es la abogada o una de las abogadas de Rocío San Miguel, expresa política, enviada a España el día de ayer. Llegó hoy luego de un recorrido Venezuela-Colombia, o bueno, Venezuela-Bogotá, Bogotá-España. Gracias por este tiempo aquí en Noticias Caracol en Vivo. A la orden, muchísimas gracias a ustedes dos, de verdad. Un fuerte abrazo.